Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de las pruebas de detección masiva de enfermedades. Vamos a conocer los principios generales que rigen el uso de las pruebas, los alcances y los límites de dichas pruebas, así como la correcta interpretación de resultados. Las pruebas de detección representan la identificación presuntiva de una enfermedad o defecto no reconocido, mediante la aplicación de exámenes u otros procedimientos, los cuales pueden ser realizados de manera rápida. Las pruebas de detección separan a las personas en apariencia sanas que quizá tienen una enfermedad de aquellas que no la tienen. Estas pruebas no intentan ser diagnósticas. Las personas con hallazgos positivos o sospechas deben ser referidas hacia una segunda prueba. Es por eso que a estas pruebas de detección masiva se les denomina también pruebas de tamiz, de cribado, de escrutinio, de screening, ya que se aplican a una población aparentemente sana y el resultado no es definitivo para afirmar la presencia de una patología. La detección debe de seguir a la realización de pruebas confirmatorias. A fin de realizar actividades de tamizaje a nivel masivo, es importante saber que se deben de cumplir con un conjunto de condiciones para las pruebas, es decir, que debe de tratarse de un problema colectivo de salud, que este problema colectivo se debe de conocer bien su historia natural de la enfermedad, su fase de latencia preclínica o subclínica debe estar reconocible y que la prueba que se aplique tiene que ser una prueba económica, aceptable, confiable, a la mano, sencilla de aplicar además. Que debe de existir una prueba confirmatoria que se pueda aplicar posterior a la prueba que ha salido positiva y que esta prueba confirmatoria tiene que ser también accesible a los posibles detectados. El problema de salud a tratar debe de ser resolvible, debe de ser un problema que todavía pueda ser tratable y que ese tratamiento sea aceptable, accesible hacia todas las personas que hayan salido positivas y que ese tratamiento haya demostrado beneficios colectivos. Después de las medidas de promoción a la salud y protección específica que constituyen la primera línea de defensa contra las enfermedades, tenemos a las pruebas de tamizaje, que serían la segunda línea de defensa. En este caso, con los ejemplos de cáncer cervicouterino y cáncer de mama, tenemos que para el primero el tamizaje es con la citología exfoliativa o Papá Nicolau, que aunque es de sensibilidad baja, de un 70%, permite encontrar la enfermedad a lo largo de un periodo de latencia largo, es decir, la prueba se logra detectar por parte de falsos negativos a partir de una primera prueba. Ahora, una prueba ya más específica ya sería la de hibridación de ARN. En cuanto al cáncer de mama, tendríamos al autoexamen mamario, que también es de baja sensibilidad, incluso menor que la exploración por un facultativo, cuando se trata de un autoexamen. Sin embargo, ya posteriormente a la autoexploración seguiría la mamografía y el ultrasonido, y ya como prueba confirmatoria tendríamos a la biopsia, el estudio histopatológico, el resultado histopatológico de una biopsia. Es por eso que la mayoría de las pruebas de tamizaje para diagnóstico temprano solamente generan sospechas sobre una patología, pero no confirman el diagnóstico, como por ejemplo el VDRL, que puede ser positivo para VIH, para Lyme, para lupus, malaria, anemias, brucelosis y hasta algunos carcinomas metastásicos. Para poder realizar una comprobación del VDRL con respecto a la sífilis, deben de realizarse anticuerpos treponémicos fluorescentes. A raíz de que una prueba salga positiva o resulte positiva, pero la persona en cuestión se encuentre sana, es que podemos mencionar que existe un traslape de las curvas de distribución, que lo podemos ejemplificar
mejor de esta manera. Tenemos en esta gráfica a dos curvas. La primera es de pacientes sanos y la segunda es de pacientes enfermos con glaucoma. Tenemos en los ejes X y Y a los pacientes, a la frecuencia de pacientes en el eje de las Y, mientras que en el eje de las X tenemos a la presión intraocular, que va en un rango que va desde 14 hasta 40 milímetros de mercurio. Entonces, los pacientes que son cuantificados entre 14 y 26 son pacientes sanos. Sin embargo, existen algunos pacientes enfermos con glaucoma que tienen presiones intraoculares bajas, que están entre el 22 y el 26 de milímetros de mercurio. Esto no quiere decir que estén sanos, pero tienen la presión intraocular baja, así como los pacientes que son realmente sanos y que tienen presiones elevadas entre el 22 y el 26 no necesariamente están enfermos. Aquí nos representa entonces un punto de corte en donde se traslapan las curvas de distribución y ahí se ven reflejados los falsos positivos y los falsos negativos, que para poder determinar si los falsos positivos están sanos y los falsos negativos si están enfermos, tenemos que realizar una segunda prueba. Asimismo, en esta curva de distribución se reflejan a los pacientes verdaderos positivos contra los falsos positivos y los pacientes verdaderos negativos contra los falsos negativos. Entonces tenemos que no todos los pacientes que están aparentemente enfermos, no todos son verdaderos enfermos, hay falsos negativos. Y tenemos que dentro de los pacientes que están aparentemente sanos, no todos están realmente sanos. Y todos aquellos pacientes que dieron positivo para una prueba, no todos están enfermos. Hay falsos positivos y los que dieron negativos para una prueba, pues no todos están sanos. Hay también verdaderos negativos. Es por eso que la sensibilidad se describe como el porcentaje de personas con la enfermedad descubiertas por la prueba, es decir, el porcentaje de enfermos calificados de manera correcta como positivos por la prueba aplicada, y se describe con la ecuación verdaderos positivos por 100 sobre total de enfermos. Esto es igual a A sobre A más C. El porcentaje de falsos negativos es el porcentaje de personas con la enfermedad no identificadas con la prueba. Constituye el complemento de la sensibilidad por el porcentaje de falsos negativos más la sensibilidad igual a 100%. En este caso, la especificidad se considera al porcentaje de personas sin la enfermedad correctamente calificadas como negativas para la prueba, y se representa con la ecuación verdaderos negativos por 100 sobre el total de sanos, que es lo mismo que B sobre D más B. El porcentaje de falsos positivos son las personas sin la enfermedad calificadas de un modo incorrecto por la prueba como probablemente enfermas o sospechosas. Y va a ser el complemento de la especificidad. Ahora, si una prueba fuese 100% específica, todos aquellos que no presentan la enfermedad, si les hacemos estudios, todos resultarían negativos porque la prueba sería 100% específica. Desafortunadamente esa prueba no existe. Así, la identificación de los falsos negativos y de los verdaderos negativos solo es posible en un proceso de validación de la prueba que se desea emplear. A manera de resumen, se plantean las siguientes preguntas para identificar las medidas. Cuando preguntamos por el porcentaje de enfermos, estamos preguntando por la sensibilidad. En este caso, ¿qué porcentaje de enfermos es reconocido por la prueba? Esta medida es la sensibilidad. Cuando preguntamos por el porcentaje de sanos reconocidos por la prueba, estamos hablando de la especificidad. Cuando preguntamos por el porcentaje de individuos positivos a la prueba que realmente está enfermo,
hablamos del valor predictivo de una prueba positiva y cuando hablamos del porcentaje de los individuos negativos a la prueba, es decir, los que realmente están sanos, hablamos de un valor predictivo de una prueba negativa. La selección del grado de especificidad y de sensibilidad deseadas de una prueba diagnóstica depende de la gravedad y la evolución de la enfermedad buscada. Una prueba muy sensible debería utilizarse cuando el hecho de clasificar mal una enfermedad tenga graves consecuencias o cuando la probabilidad de una enfermedad sea muy baja, también para descartar alguna enfermedad cuando el resultado sea negativo. Las pruebas específicas son útiles para confirmar un diagnóstico sugerido. Una prueba altamente específica rara vez será positiva si una enfermedad no está presente. El valor predictivo de una prueba positiva se refiere a la probabilidad de que un individuo con una prueba positiva esté realmente enfermo y se calcula mediante dividir el número de verdaderos positivos entre el total de individuos que tuvieron una prueba positiva. A este resultado se le conoce como probabilidad postprueba. El valor predictivo positivo tiende a bajar si a la vez baja la prevalencia de la enfermedad. Si la sensibilidad y especificidad se mantienen fijas, por ejemplo en un 95%, la relación entre el valor predictivo y la prevalencia de la enfermedad siguen una curva como la que se muestra en esta figura. Aquí tenemos un ejemplo de un estudio de 1.556 mujeres con sospecha de cáncer de mama a las que se realizó una biopsia. 1.242 mujeres dieron positivo para una biopsia y 317 dieron negativo. Al finalizar el estudio se confirmó que 1.189 mujeres tenían cáncer y 50 resultaron en falsos negativos. Aquí tenemos el cuadro. Por lo tanto, entonces, al total de positivos le tenemos que restar los pacientes con la enfermedad para que nos dé el total de falsos positivos, mientras que al total de negativos le tenemos que restar los pacientes que salieron de falsos negativos y con esto tenemos a los verdaderos negativos. Aquí tenemos todas las relaciones. Sensibilidad es igual a A sobre A más C, especificidad es D sobre B más D, que son estos cuadros que se encuentran instalados de forma vertical, mientras que las pruebas se encuentran horizontalmente. Valor de la prueba positiva sería A sobre A más B, que es horizontal, y el valor predictivo de una prueba negativa sería D sobre C más D, que sería aquí horizontal. Si la prevalencia de la enfermedad es baja, podría ocurrir que del total de individuos detectados como positivo, la mayoría fuera entonces falsos positivos. El valor predictivo de una prueba negativa se refiere a la probabilidad de que un individuo con una prueba negativa en realidad esté sano y se calcula con los verdaderos negativos por 100 sobre el total de negativos, que es igual a D sobre C más D. Entonces, durante el desarrollo de un programa de detección es importante repetir de forma periódica las pruebas para conocer nuevos casos y realizar estimaciones, ya que hay enfermedades que tienen periodos de latencia amplios y esto se puede corroborar bien con un teorema que es el teorema de Bayes o Bayes, partiendo de la prevalencia de la enfermedad, de la sensibilidad y de la especificidad. El teorema de Bayes se puede explicar también como la aplicación de la probabilidad condicional. En esta los datos deben estar expresados en proporciones y no en porcentajes. Entonces tenemos que, ¿cuál es la probabilidad de que suceda un evento A dado que sucede o sucedió B? Esto es igual a la probabilidad de que suceda B dado que sucedió A por la probabilidad de A sobre la probabilidad de B. Aquí B es la condicionante. Entonces podemos hacer un problema para poder entender este teorema de Bayes con un diagrama de árbol. Tenemos que, en este problema nos menciona que el 1% de la población está infectado por una bacteria y la prueba para detectar la presencia de la enfermedad da positivo en una persona enferma el 99% de las veces. Quiere decir que aparentemente la prueba es altamente sensible, mientras que en una persona sana el 2% de las veces.
O sea que también es bastante específica porque las personas sanas van a estar verdaderamente sanas y solamente un 2% de ellos van a salir enfermas, ¿no? Es así como utópico. Si una persona dio positivo en la prueba, ¿cuál es la posibilidad de que esté infectada? Entonces, habla de una condicionante. Si dio positivo, que ese sería el evento A, que ya dio positivo, ¿cuál sería la probabilidad de que verdaderamente estuviera infectada? Que sería el evento B. Entonces tenemos aquí, tenemos que evitar usar porcentajes y usar los decimales. Entonces tenemos que el 0.1% de la población está infectado y lo representamos así, con el 0.001 de la población se encuentra infectada. Aquí tenemos la I. Mientras que el 0.999%, el 0.99 no estaría infectado. Si nosotros sumamos 0.99 y 0.01 nos da la unidad. Entonces nosotros queremos saber si una persona dio positivo a la prueba, cuál es la probabilidad de que esté verdaderamente infectada. Bueno, tenemos que, vamos a resolver el diagrama de árbol y también vamos a resolver la fórmula al mismo tiempo para ver que son coincidentes. Entonces tenemos que, con la P aquí, qué probabilidad hay de que una persona esté infectada dado que dio positivo para la prueba. Esto es igual a la probabilidad de que una persona dé positivo y esté infectada por la probabilidad de que esté infectada sobre la probabilidad de que dio positivo. Así es como se hace el razonamiento. Entonces tenemos que aquí arriba de esta población 0.001% que está aparentemente infectada, se les sometió a pruebas y el 0.99% dieron positivo, mientras que el 0.01 dieron negativos. Y en las pacientes no infectadas del evento A, tenemos que a esos también se les aplicó la prueba y solo de esas el 0.2% o 0.2% dio positivo, mientras que el 0.98 dio negativo. Entonces esos valores son los que vamos a sustituir acá en esta ecuación y tenemos que, al sustituir los valores, tenemos que nos reporta un 4.721%. Entonces esto demuestra que la probabilidad de que una persona esté infectada cuando se aplique una prueba y salga positiva es del 4.721%. Este teorema de Bayes está diseñado para realizarse en repetidas ocasiones. Cada vez que se realice se va a sustituir el resultado por la probabilidad a priori, ¿sí? Lo que va a aumentar en cada ocasión las probabilidades de que una persona esté infectada al aplicarse en una segunda prueba y esta salga positiva. Es por esa razón que de esta manera se explica cómo es que las pruebas aplicadas en segundo y en tercer lugar son aquellas que se pueden determinar si son verdaderas cuando salen positivas. Usando la prevalencia para el cálculo de los valores predictivos y positivos, así como predictivos negativos para una prueba, quedan de la siguiente forma. El valor predictivo para una prueba positivo sería la sensibilidad por la prevalencia sobre la sensibilidad por la prevalencia más 1 menos especificidad por 1 menos prevalencia. Y para el valor predictivo de una prueba negativa sería la especificidad por 1 menos prevalencia sobre especificidad por 1 menos prevalencia más 1 menos sensibilidad por prevalencia. Durante el tamizaje, si la enfermedad es poco frecuente, quizás se encuentre una cantidad mayor de falsos positivos que de verdaderos positivos, por lo que tal vez en ese caso debería decidirse no aplicar la prueba. Es evidente que el uso de pruebas en serie y en paralelo depende de lo que uno esté buscando, de lo que uno quiere encontrar, de lo que se desee en cada momento y de las características de las pruebas. Así, por ejemplo, es excelente realizar una prueba de ELISA para VIH y después una de Western Blot, pues es muy alta y entonces esta va a detectar a todos los positivos.
y aunque la segunda tiene una especificidad muy alta y así identificará también a los falsos positivos. Por ejemplo, en el caso del cáncer de colon, podemos hacer una búsqueda de sangre en heces, que puede ser una prueba en paralelo, y una rectosigmoidoscopía flexible y radiografía con enema de Bayo, esas podrían ser pruebas en serie. Las curvas características operativas para receptor o curvas ROC, en estas se van graficando los ejes de sensibilidad y especificidad en distintos puntos de corte. El punto más cercano a la unión de ambos ejes constituye el punto óptimo. Entre más temprana sea la detección de una enfermedad, los valores de sensibilidad y especificidad tienden a ser menores, de forma que conforme se detecta la enfermedad en etapa más avanzada, las curvas ROC darán mejores valores de sensibilidad y especificidad. Esta curva permite el cálculo de un área que va a representar la relación entre la sensibilidad y la especificidad. Esto va a facilitar la elección de puntos de corte, va a permitir valorar todo el espectro y permite comparar pruebas diagnósticas. En este caso, aquí podemos apreciar cómo en la gráfica nos menciona que el punto más cercano al 1 en relación con el eje vertical, que es el eje de la Y, tenemos que sería de un punto 8, en lo que nos representaría que la prueba es un 80% sensible. Bueno, compañeros, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima entrega.